completa, un poco larga, se te fue la mano en el tiempo, pero entiendo que es un tema muy interesante y muy innovador, del cual pues a todos los intensivistas nos gusta en particular por su complejidad y por su uso de tecnología. Creo que lo abordaste muy bien porque lo llevaste como muy despacio, llevando a las personas de distintos niveles de entendimiento de esta terapia por todos los pasos, todas las posibilidades y todo lo que está escrito en la literatura. Te felicito, realmente me parece que es una muy buena aproximación al tema y mi única queja sería acortarlo un poco, aunque entiendo que para poder haber dicho todo lo que dijiste, pues necesitabas todo el tiempo que usaste. Sin embargo, creo que estuvo muy bien, está muy completa. No sé si alguno de los profes que tienen más experiencia que yo realmente no hago terapias de reemplazo renal. Quisiera hacer algún comentario inicial de la presentación de Pamelita. Profe, perdón, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por el acompañamiento a esta presentación. Pues como lo dijo Pablo, pues la presentación sí evidentemente fue muy completa. La aproximación que hizo es bastante clara y como dijo Pablo, pues para una persona que de pronto tenga un desconocimiento total del tema, posiblemente esta sea una charla introductoria de muy importante valor. Pero así como lo dijo Pablo, pues sí creemos que la extensión de tiempo fue larga, ¿sí? Entonces, pues, digamos que parte de la experiencia de este curso también incluye que ustedes, aparte de hacer las presentaciones, se vayan aprendiendo a adaptarse a los tiempos de presentaciones. Los queremos ver siendo expositores en diferentes congresos, simposios, y cuando estén en esos escenarios, si son 20 minutos, al minuto 20 le cortan y el que sigue. Entonces, para que parte del entrenamiento de este curso no sea solamente la parte académica, revisión de temas, sino que vayan adquiriendo las habilidades para la presentación de estos temas, que yo sé que para muchos de nosotros son momentos estresantes, llenos de angustia, pero pues que la idea es que en la medida que lo hagan con la suficiente frecuencia, esos nervios se vayan controlando, porque creo que nunca se quitan. Entonces, felicitaciones a Pamelita, pero pues tener en cuenta esas recomendaciones sobre los tiempos. Profe, perdón, muchísimas gracias. Jaime. Pablito, gracias. Buenas tardes para todos. Realmente, Pamela, quiero felicitarte. Hiciste un gran esfuerzo. Como decía Pablito, una presentación muy, muy completa, que realmente hace una muy buena introducción a un tema interesante y del que cada vez aprendemos más. Como de acuerdo con, digamos, con lo que dice Iván, es importante ajustarse un poco en el tiempo. Pero pues no quiero que ese comentario diluya el gran esfuerzo que hiciste y los mensajes tan interesantes que planteaste. A mí me gustaría hacer tres comentarios o tres precisiones que me parece que son relevantes para los residentes de cuidado intensivo que están asistiendo al curso. En primer lugar, digamos, tener presente que el efluyente total en una terapia de soporte renal continuo es la sumatoria de todos los elementos que hacen parte del circuito. Entonces, de repente tú mencionabas que no se sabía la dosis del flujo de dializante y lo demás. Realmente eso hace parte de un cálculo que se llama o se utiliza como la fórmula de Ronco modificado. Ese fluyente total suele ser entre 25 y 35 centímetros kilobra. Ejemplo para hemodiálisis es la sumatoria del ultrafiltrado más el flujo del dializante. Entonces, normalmente usamos de 25 a 35. Los estudios han encontrado que por encima de 35, lo que se llamaba antes la diálisis de alto volumen, pues no tenía mayores beneficios en términos de depuración de solutos y en términos de desenlaces. Ese es como un primer mensaje grande y así uno la puede calcular, la puede ajustar.
El segundo mensaje es que en términos del acceso vascular, una de las primeras cosas que nosotros en cuidado intensivo tenemos que preguntarnos es cuánto es el tiempo que tenemos que aproximarnos o podría nuestro paciente necesitar esa terapia de soporte renal continuo. Entonces, si creemos que es menos de 3 semanas, habitualmente usamos un catéter rígido de poliuretano temporal y ese lo pasa habitualmente guiado por ultrasonido del intensivista. Si creemos que es un paciente que puede llegar o es crónico y necesita más tiempo, posiblemente se debe colocar un catéter siliconado tunelizado que habitualmente pues en la cardio lo pone radiología intervencionista. Esa es una pregunta muy importante que uno tiene que hacerse para saber la duración pues del catéter. Nosotros, digamos, mostraba la tablita de 7 French, ya en el país tenemos 6 French también. En una época tuvimos 5 French con la gran limitante que era monolumen, en unos 10 o 15 años atrás. Y ahora hubo un momento en que había dificultades en la consecución de los catéteres, pero ya tenemos nuevamente 6 French y bueno, y 7 French de ahí para adelante. Eso nos permite sobre todo usarlo los niños más pequeños. Nosotros tenemos el Carpe Diem hace más o menos unos 10 meses y hemos tenido la oportunidad de usarlo en unos 3 o 4 pacientes de nuestra unidad e inclusive la UCI neonatal lo utilizó en un niño. El Carpe Diem es un buen sistema, es una máquina fiable, segura, digamos con algunos factores diferenciales frente a las máquinas que normalmente tenemos de otras empresas. Fundamentalmente usa muy poco volumen extracorpóreo, habitualmente son 21 mililitros, entonces esa creo que es su mayor ventaja. Su mayor desventaja que no permite hacer modificación hora por hora de algunas variables y requiere programarse cada 12 horas a veces. Entonces creo que esa es una desventaja de Carpe Diem. No hay muchos casos, digamos, reportados de su utilización. Con Federico Levi y el grupo pues de Argentina estamos concentrando los casos que hemos usado Carpe Diem en América Latina y vamos por 18, 19 casos en 4 países, entonces realmente la experiencia apenas está en construcción, pero podría ser una alternativa sobre todo para los más pequeñitos. Y el tercer mensaje importante, pues que como toda terapia de soporte, igual que el ECMO, igual que la ventilación mecánica, igual son terapias de soporte y no curan absolutamente nada. Hay que intentar buscar un equilibrio en términos de balances. Y es muy importante lo que tú mencionabas, que una indicación es el porcentaje de sobrecarga hídrica y es fundamental, Pamelita, que le pongas un asterisco adicional y es que no responda esa sobrecarga hídrica la terapia con diurético, porque cualquier sobrecarga hídrica, colocarle un catéter de alto flujo para 24 horas y quitárselo es perder un vaso en el paciente. Entonces, si el paciente tiene todavía función renal y responde a diurético, hay que usarlo en infusión continua a la dosis máxima que pueda estar recomendada. Y en ese escenario, de pronto Marco lo va a comentar ahora más adelante, su metaanálisis favorito es de Al-Budaidi. Hablaba que para pacientes con terapia de soporte renal continuo, una sobrecarga del 5% posiblemente puede ser un punto de corte que se asocia a mejores desenlaces, particularmente en términos de mortalidad y estancia en UCI. Y en ese sentido es muy importante y lo vamos a hablar de pronto más adelante en el taller, el tema de la anticoagulación regional, que creo que es un punto en el que hemos logrado avanzar con la terapia y es ese, digamos, factor interesantísimo que más adelante se va a resolver en el taller y que vale la pena hablar, discutirlo y ver a la luz de la evidencia cuál es la práctica, sobre todo, más segura para el paciente, que como de todo este tipo de terapias extracorpóreas, eh, condición sine qua non es que tengamos una aproximación segura para nuestros pacientes. Son esos 3 comentarios, más adelante hablamos un poquito con el taller y nuevamente, Pamela, felicitaciones por tu completa revisión. Jaime, muchísimas gracias. Muy interesantes tus intervenciones. Entonces, aquí en el chat te dejó Pía antes de irse también una felicitación. Parece que lo manejaste muy bien para ser un tema difícil y que tienes muy buenas habilidades docentes. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Bueno, si no, Pamelita, en aras del tiempo, creo que empecemos el taller. Nuevamente, felicitaciones. Entonces, el taller es muy corto inicialmente. La idea es que hablemos de algunos temas importantes. La primera es, bueno, ya vieron todos los temas y las opciones de soporte renal sanguíneo que existen.
en principio con lo que leyeron y estudiaron, ¿cuál creen que preferirían ustedes? Y traten de explicar un poco cuáles son sus opciones o cuáles definitivamente no usarían y por qué. Juanis. Buenas tardes, mi nombre es Juanita Medina, yo soy residente primer año de la Universidad Nacional. Pues yo estuve leyendo eh, muchas cositas respecto de las terapias y realmente pues llegué a la conclusión que la que tiene como más ventajas en este momento sería la terapia dialítica en las condiciones en las que nosotros pues trabajamos acá en Colombia, ¿no? Em, Permite tiempos de diálisis más cortos, tiene buena tolerancia hemodinámica, tiene menos restricciones en cuanto a la dieta, permite que haya una función renal residual más duradera, hay mayor independencia y flexibilidad en el estilo de vida y es más económica. Sin embargo, pues al igual que todas las terapias, tiene también pues algunas desventajas. Em, Tiene riesgo de infección, las cicatrices quirúrgicas, eventualmente el peritoneo con la manipulación pues va a disminuir su capacidad de filtración, su capacidad de transporte también es impredecible en los pacientes, a pesar de que hagamos las pruebas para evaluar cómo es, de qué tipo de poro es la membrana. Pero la conclusión a la que llegué revisando principalmente todos los tipos de diálisis es que tienen indicaciones muy especiales en ciertos escenarios y eso hace que las usemos, por ejemplo, en la terapia aguda, las terapias de reemplazo renal continua, como nos las venía explicando Pame, que pues ella ya prácticamente explicó todas las ventajas y desventajas. Em, pero cada una tiene un beneficio, sobre todo si lo que buscamos es o sacar líquido, o sacar solutos de pequeño tamaño, mediano o gran tamaño. Eh, en cuanto a, por ejemplo, si usamos filtros especiales, la filtración de, por ejemplo, citoquinas en los casos de sepsis, em, y pues que todos tienen como tanto ventajas como desventajas. eh, Sin embargo, toda la tecnología va precisamente a reducir esas desventajas que se han encontrado con cada una de las técnicas y que cada vez se han hecho se han disminuido cada vez más esas dificultades. em, y pues, por ejemplo, con lo que decía, con los cambios de los filtros, que ya hay una mejor compatibilidad biológica ya con los filtros, ha ayudado a disminuir muchas de las complicaciones. Pero sí, o sea, como la sensación que me quedó con el ejercicio de evaluar cada una de las ventajas y desventajas es que cada uno tiene una indicación, cada uno tiene un principio fisiológico diferente para extraer las diferentes sustancias que vayamos a hacer la filtración y cada uno por ello tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Eso era como principalmente lo que quería comentar. Muy bien, Juanita. Entonces, en principio no encontraste como nada muy específico de cómo escoger una sobre la otra. Hablas como de indicaciones en general, pero nada muy particular, exceptuando lo que te oí de sepsis. ¿Alguien encontró algo diferente o alguien tiene alguna otra idea de cómo escoger una terapia sobre otra o cuál es su criterio para escoger una terapia sobre otra? Jaime, tienes la mano levantada, no sé si de la vez pasada o de ahorita. Es de la vez pasada, qué pena, Bueno. pero no sé si algún otro residente va a comentar. No, parece que no. Digamos, ahí para elegir el tipo de terapia creo que hay varios factores interesantes a tener presentes. Les voy a contar ahí un dato interesante. Ustedes saben que el profesor Stuart Goldstein es posiblemente la persona que más trabaja en esto desde hace muchos años. Se está pues terminando, o ya se terminó, y dentro de poco sale publicado un pequeño consenso que escribimos 15 médicos que trabajamos en el tema, y cuando se analizaba exactamente la elección de la terapia, cómo podría uno tomar herramientas para decidirla, se hizo un algoritmo muy chévere en donde, en primer lugar,
el factor de disponibilidad de recursos era uno de los primeros a considerar. Obviamente que usted tenga el catéter, que tenga la máquina o que tenga un cirujano o un sistema para colocar una diálisis peritoneal percutánea. Ese es el primer punto, pero el segundo punto más relevante es la estabilidad hemodinámica del paciente. Para pacientes con inestabilidad hemodinámica, que son muchos de los que tenemos en cuidado intensivo, las terapias continuas definitivamente son la elección, porque una diálisis peritoneal no va a funcionar bien, el peritoneo está perfundido y no va a ser posiblemente tan precisa en términos del volumen que es necesario retirar al paciente o los solutos. Entonces, definitivamente un paciente inestable desde el punto de vista hemodinámico hay que intentar usar una terapia continua. Y ese es otro tercer punto que vale la pena precisar para los residentes, y es cuándo es una terapia continua y cuándo es intermitente. A reunión de consenso se definió que son 12 horas. Más de 12 horas es una terapia continua, 14, 16, 18. Menos de 12 horas es una terapia clasificada como intermitente. Ahí es importante tener en cuenta y hacer también una precisión a lo que decía Pamelita, el tipo de filtro, porque cuando entre más tiempo se extienda la terapia, la eficiencia que usa un filtro es menor, más de baja eficiencia. De menos tiempo requieren más alta eficiencia. Entonces, normalmente las terapias que hacen ambulatoriamente, la hemodiálisis, son terapias digamos que se hacen en 4 horas porque son filtros de muy alta eficiencia y el paciente se va para su casa. Aquí estamos en un paciente en cuidado crítico. Entonces, primero los insumos, segundo la estabilidad o no hemodinámica y tercero el objetivo de remoción de solutos. Es decir, si yo quiero sacar solutos por debajo de 150 kilodalton, habitualmente en un paciente con estabilidad hemodinámica sin CIRS, sin respuesta inflamatoria, posiblemente la hemodiálisis, una técnica basada en difusión, sea la elección. Pero si el paciente está con inestabilidad hemodinámica y adicionalmente respuesta inflamatoria, posiblemente la hemofiltración puede ser la técnica de elección. Cada vez utilizamos menos la hemodiafiltración porque realmente la hemofiltración nos puede dar la mayoría de las ventajas que nos da el resto. La hemodiafiltración casi que nosotros, por lo menos en la cardio, la reservamos para pacientes que tienen lesión renal aguda y que tienen compromiso hepatocelular, fundamentalmente para mezclar difusión y convección. De resto, habitualmente hemofiltración. Y cuando hablábamos del líquido de reposición, digamos que no hay ninguna ventaja en términos de mejorar la duración del circuito colocándolo pre o post filtro, pero la convección mejora colocándolo post filtro. Y es importante precisar eso a lo que decía Pamela, porque post filtro igual es un circuito cerrado, es decir, estás aumentando la presión del sistema y aumenta la eficiencia de la terapia. Entonces, sí es importante tener presente ese aspecto. Y bueno, y esos tres cuando se va a decidir el tipo de terapia. Y finalmente, el cuarto elemento es si se requiere o no anticoagulación de circuitos. Si es un paciente que está, digamos, con una coagulopatía, una falla hepática, sangrando, pues muchas veces es difícil colocar un acceso vascular o de alto flujo y generar complicaciones. Entonces, esos 4 elementos son los que uno debería considerar para elegir la terapia. Gracias, Paulito. Jaime, muchísimas gracias por tu precisión. No sé si los que levantaron y deslevantaron la mano quieren decir algo. Juanita o Profe, David, dime. es que bueno, creo que no, cuando copié la pregunta no la copié adecuadamente, no había entendido muy bien el objetivo de la pregunta, pensé como en general las terapias de reemplazo renal. Sin embargo, pues en el ejercicio que yo hice sí revisé todas las terapias de reemplazo continua, sí, sanguíneas, pues las que explicó Pamela, ultrafiltración lenta continua, que es útil en los casos de sobrecarga hídrica, sobre todo cuando eh, hay una función renal residual que no ha respondido adecuadamente a diuréticos, como estaba explicando el doctor Fernández. Y lo que se busca principalmente es la eliminación de agua. La hemofiltración venovenosa, que pues por medio de la convección pues nos va a ayudar a tanto retirar líquidos como solutos. Usa los filtros de permeabilidad, de alta permeabilidad hidráulica,
son de fácil monitorización, es buena tolerancia hemodinámica, como decía el doctor. Entonces son las más indicadas en los pacientes críticos y nos pueden ayudar en los casos de sobrecarga hídrica, oliguria, sepsis, en los pacientes quemados con rhabdomiolisis, para eliminación sobre todo de moléculas de mediano tamaño. En la hemovenosa, en la hemodiafiltración venovenosa continua, pues vamos a usar los dos principios fisiológicos de la convección, entonces nos va a ayudar a remover moléculas de mediano y bajo peso molecular. Entonces, por ejemplo, nos ayudan los casos de lesión renal aguda por trauma, por sepsis o en síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y la hemodiálisis venovenosa continua que también nos va a ayudar por medio de la difusión para los casos de uremia, desequilibrios hidroelectrolíticos, eliminación principalmente de moléculas pequeñas y de agua. Todas estas, las terapias de reemplazo renal continuo son costosas, requieren un poco más de tiempo, necesitan en la mayoría de las ocasiones de inmovilización, pueden generar hipotermia, tienen un incremento de la demanda de oxígeno, pueden generar mayor vasoconstricción e inmunosupresión, incluso están relacionadas con arritmias, disminución de la contractilidad cardíaca y alteraciones de la coagulación, pero pues son la mejor opción para el manejo del paciente crítico. Yo pues había pensado en general todas las terapias de reemplazo renal, sí, y por eso había hablado de la terapia de diálisis peritoneal inicialmente. Perfecto, mi Juanis. Entonces tampoco encontraste como mucho. ¿Y Juan David? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Bustos, yo soy residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Digamos que ya el profe Fernández y Juanita dijeron gran parte de las cosas, al igual que Pamela en la charla. Sin embargo, como para ser un poco más preciso, digamos que yo para la elección de una terapia sobre otra, yo debería pensar primero, digamos, el tamaño del paciente, que como bien lo decía Pamela, pues va a ser una de las dificultades más importantes sobre todo en niños menores de 10 kilos, que por ejemplo, pues vamos a tener esa dificultad de el volumen, por ejemplo, de cebado que va a requerir el circuito, que nos pasamos, por ejemplo, de ese 10 a 15% que recomiendan como tal en la literatura. Entonces, digamos que esa es una de las primeras cosas que debería pensar y lo otro son el objetivo terapéutico, que es lo que yo quiero llegar. ¿Qué quiero hacer? Si quiero hacer remoción de fluidos, si quiero es como tal depurar urea por un paciente de pronto con una enfermedad renal crónica, o si lo que quiero es, por ejemplo, corregir alguna alteración hidroelectrolítica, o incluso, como bien lo mencionaba el profe Fernández, pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, de la función hepatocelular, ya que si yo quiero hacer remoción de fluidos, lo que podría hacer es pues primero analizar la estabilidad hemodinámica del paciente, ya que esto me va a hacer determinar, digamos, que cada una de las terapias. Si el paciente, por ejemplo, está estable hemodinámicamente, pero quiere únicamente la remoción de fluidos, lo que podría usar es una ultrafiltración continua lenta, que es el llamado SCUF, o pues si el paciente, digamos, tengo la disponibilidad de realizar una diálisis peritoneal, pues idealmente realizarla. Pero si el paciente, por ejemplo, está inestable, pues también podría realizar un SCUF o como tal una terapia de reemplazo renal en general, que sobre todo, digamos, me tenga muy en cuenta pues el principio como tal de difusión. Si yo quiero ya, por ejemplo, la depuración de urea y el paciente está estable, podría pensar ya en la realización de una hemodiálisis intermitente, o si el paciente está inestable, ya debería pensar en algunas técnicas continuas, sobre todo de hemodiálisis venovenosa continua, y ya, digamos, si necesito como tal la remoción de electrolitos y el paciente está estable, podría pensar también en una hemodiálisis intermitente, o ya cuando el paciente, por ejemplo, está inestable, ahí es cuando podría llegar a pensar una hemodiafiltración venovenosa continua, que como pues también lo decían previamente, cada vez está en un menor uso, o si el paciente tiene como tal alteración en la función hepatocelular, que podría ser de elección. Eso era como para puntualizar un poco. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, la segunda pregunta entonces va un poco a resumir lo que Pamela dijo
de forma extensa en su presentación, pero es básicamente cuáles son las consideraciones fisiológicas que se tienen al programar estas máquinas, que un poco también ya lo han ido mencionando. Gina. Buenas tardes, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces sí, pues la mayoría de las cosas ya se mencionaron dentro de la charla, también como para puntualizar, entonces empezando desde la parte del catéter, tenemos pues que los catéteres pediátricos tienen unos menores diámetros que van a aumentar la resistencia al flujo y es como la principal limitación que vamos a tener en la parte del acceso venoso. Entonces intentar pues que los catéteres que se usen estén pues en el mayor diámetro posible, teniendo en cuenta el peso y el tamaño del paciente, o tratando de ofrecer una menor resistencia. Otra de los aspectos importantes en los lactantes también es, como ya lo vimos, el volumen extracorpóreo del circuito, que en caso de exceder más del 10% y tratando de evitar el colapso hemodinámico del paciente, pues deberíamos cebarlo con glóbulos rojos. Aún así, debemos saber pues, que tratar de cebar con glóbulos rojos nos va a ofrecer más riesgo de reacciones adversas como hipotensión, hiperpotasemia, hipocalcemia y coagulopatías. Por tanto, pues, pues no es una decisión fácil de tomar, sobre todo en aquellos rangos de peso y edades limítrofes. También es importante recordar que las unidades de glóbulos rojos que se envían pues, del banco de sangre tienen un hematocrito que está entre el 60% aproximadamente, y si los utilizamos a este porcentaje, pues tendremos riesgo de coagular la sangre que va a pasar por el circuito. Por tanto, debemos hacer una dilución tal que llevemos este hematocrito al 30%, que es lo más fisiológico posible. El hecho también de que un gran porcentaje del volumen sanguíneo de los pacientes lactantes, los pacientes pediátricos extracorpóreo, lo expone a hipotermia, que también se mencionó en la charla, y pues, podría estar indicado también el uso de ciertas medidas de calefacción alrededor del circuito para mantener una temperatura lo más cercano a la fisiológica posible. En cuanto a la pérdida de líquidos, también como ya se mencionó, entonces debemos tener en cuenta que vamos a generar un balance negativo, que es como de los objetivos más frecuentes que tenemos en la UCI. Entonces, a esos mililitros por hora que vamos a eliminar del paciente, pues debemos incluirle lo que estamos proporcionando dentro de su manejo y dentro de sus líquidos basales lo que necesitamos como pérdidas, teniendo en cuenta que esas pérdidas por día no deben ser mayores del 3 al 5%. Como metas a 24 horas. También esa velocidad de los líquidos que vamos a querer eliminar ya se ha encontrado pues, por diferentes estudios. La velocidad ideal debería ser entre 0.5 a 2 mililitros por kilo hora, y teniendo en cuenta pues, que debería ser una velocidad menor en aquellos pacientes en los que tienen algún tipo de inestabilidad hemodinámica, tratando de hacer un mejor monitoreo de este tipo de balance de líquidos y pérdidas. Es muy importante hacer o cuantificar de alguna manera más objetiva. Por tanto, el peso del paciente antes y después de la terapia pues es importante también. Y otra de los datos relevantes también está en que los cambios de osmolaridades pues, abruptos nos llevan a riesgos como el edema cerebral. Entonces, debería también vigilarse qué tanto estamos reduciendo electrolitos y tratando de obtener metas iniciales del 30% el primer día y después poderle aumentar según la tolerancia de forma progresiva de un 30 o 50% al día. Esos eran como los datos adicionales y puntualizando también lo que ya se ha dicho dentro de la charla. Perfecto, Gina, muy buen resumen. En aras del tiempo, pasemos a la siguiente a ver si alcanzamos a hacer los ejercicios. Entonces, la discusión de la anticoagulación me parece importante. Entonces, ¿qué sistemas de anticoagulación están usando o han visto usar y cuáles son sus ventajas y sus riesgos cuando usan una o la otra? Buenas tardes. Mario, perdón. Tranquilo, profe, qué pena. Un poquito más. Profe, pues de los artículos que yo revisé,
Se mencionan, digamos, las diferentes estrategias. La principal, perdón, la principal, no, una de las más sencillas es la de los lavados con solución salina, pues normal, que se hacen para aumentar la habilidad del filtro en los casos en los que hay una coagulopatía, ya sea por déficit de plaquetas o por un trastorno de la coagulación como tal. Entonces, digamos que es una de las indicaciones o los escenarios más fáciles de usar. La heparinización o la anticoagulación sistémica no se recomienda en la gran mayoría de los artículos porque han aumentado la incidencia de sangrados en un 10 hasta en un 10 a 50%. Pero pues digamos que siempre lo describen como un recurso que es económico y que tiende a ser fácil de monitorizar y que tenemos a la mano pues la protamina para poderlo revertir. Otra estrategia de anticoagulación se basa en la misma coagulación regional con el citrato, pero lo hacen con heparina protamina, que Pamela lo mencionó en la charla. Entonces, digamos que se fundamenta en la misma teoría de revertir el anticoagulante, conservando una relación de 1:100. Pues por cada 100 unidades de heparina, pues tratar de aplicar protamina a 1 miligramo. Esto, digamos que ha mostrado una cierta seguridad en las estrategias de anticoagulación, pero pues digamos que se asocia pues con trombocitopenia inducida por la heparina y pues es importante tener como esos factores de riesgo previos a la determinación de el sistema que vayamos a utilizar o de la estrategia de anticoagulación que vayamos a revisar. La heparina de bajo peso molecular también está mencionada, digamos que a dosis estándares y tiene la facilidad, pues digamos que tiene una farmacocinética un poco más predecible, más estable que la heparina no fraccionada, pero el inconveniente que mencionan los artículos es como la dificultad para hacer el control con el antifactor 10A, sobre todo digamos que más que por la comprensión es porque el laboratorio no es tan disponible o tan fácilmente disponible en los diferentes centros y tiende a tardar o a demorarse un poco el resultado. Entonces eso dificulta un poco los ajustes. Hacen la mención de tener la precaución del momento en el que se tome la medida del antifactor, ya que digamos si se toma 4, 6 u 8 horas, pues cambiar un poco los parámetros de referencia que vayamos a tener que evaluar. Se describe que los inhibidores de protamina mencionados también en la charla como argotraban, pues las guías CAIGO lo sugieren y digamos que lo consideran o lo tienen en cuenta, pero pues no es el más frecuentemente utilizado. Inconvenientes, pues la consecución como tal del insumo para poder hacer la anticoagulación. Y lo es que para revertirlo se utiliza factor 7 recombinante. Entonces los costos como tal de la terapia tienden a incrementarse aún más. Y lo que más frecuentemente yo he visto en la poca práctica que llevo es el uso del citrato con el calcio. A las dosis y a los esquemas planteados por Juanita, por Pame en la revisión, con la precaución, digamos, de tener esos ajustes que se deben ir haciendo, o sea, el control gasométrico y de calcio del filtro y del niño. Encontré un artículo, profe, que intentaban pues como evaluar la seguridad del uso de citrato en los pacientes que tienen falla hepática. Entonces, pues digamos que terminan mencionando que sí tienen un riesgo mucho más alto de hacer de hacer alcalosis y de hacer hipocalcemias en asociación a la subyacencia de la falla hepática, pero pues que se puede utilizar con un protocolo modificado de anticoagulación para el uso de la terapia de soporte renal. Y encontré otro artículo que está en Frontiers, que compara la heparina con el citrato. Entonces, chicos menores de 15 kilos que hicieron un estudio en la de cuidado intensivo más o menos del 2011 al 2016, y pues ellos trataban de medir, sobre todo, era el tiempo de supervivencia del circuito. Entonces, más digamos que la vida útil del filtro. Y pues evidentemente encontraron que el uso del citrato aumentaba, casi que duplicaba la vida media o la vida útil del niño. Perdón, del filtro, profesor, y que utilizaban más hemocomponentes en las estrategias de anticoagulación con heparina en comparación a el citrato. Perfecto, Mario. Jennifer. No te oímos, Jennifer. María Camila, mientras Jennifer mira si logra arreglar su micrófono.
Hola, buenas tardes a todos. María Camila, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, nada, yo creo que Mario ya nos ha hablado mucho sobre el tema y nos lo dejó muy claro, pero yo quería resaltar un artículo que me pareció interesante del Journal of Clinical Medicine del año pasado, del 2022, del grupo italiano, pues que nos habla sobre la diferencia entre la anticoagulación regional con citrato versus la anticoagulación sistémica, especialmente con heparina, en la terapia de reemplazo renal continuo. Es una revisión sistemática de la literatura en donde pues incluyen unas 1.706 pacientes que, en quienes se realizó pues terapia de reemplazo renal continuo, en donde 62% fueron con anticoagulación sistémica y 38% con anticoagulación regional con citrato. Sin embargo, pues este artículo que nos muestra que realmente lo que dice Mario, que es mucho más seguro para evitar pues daños en el circuito, la anticoagulación con citrato, que la anticoagulación sistémica. Adicionalmente nos muestra que pues además de que puede prolongar la vida del circuito y disminuir el riesgo de la coagulación en el mismo, nos muestra que, sin embargo, no hay diferencias grandes o significativas en los eventos hemorrágicos severos, pero sí se asocia la anticoagulación sistémica con heparina con una mayor reducción de los niveles de plaquetas durante el tratamiento y con una mayor necesidad para transfusiones de glóbulos rojos con respecto pues, a la anticoagulación regional con citrato. Y pues digamos que creo que esta es como una de las grandes diferencias y pues que es importante y que tenemos que tener en cuenta, pues y adicionalmente pues la importancia de la seguridad de la anticoagulación regional versus la anticoagulación sistémica. Eso era como lo que quería adicionar. Perfecto, María Camila. Jennifer, ¿se te arregló el micrófono? Hola, buenas Sí, tardes. ¿Ahora sí me escuchan? sí, ahora sí. Ay, perdón. Mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Guijarro de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues yo les quería comentar como un pequeño, como de lo que nosotros vemos en la Fundación Cardioinfantil, pues entender que la anticoagulación para estas terapias extracorpóreas es súper fundamental y por lo tanto requiere que hagamos un equilibrio adecuado y que tengamos cuáles son las metas claras y su monitoreo riguroso. Anteriormente o pues en algunos otros lugares hemos usado la anticoagulación con heparina en terapias extracorpóreas. Sin embargo, su desventaja radica en que va a generar una anticoagulación que es sistémica y esto podría aumentar el riesgo de sangrado y también podría llegar a producir trombocitopenias inducidas a la heparina. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil utilizamos la anticoagulación regional con citrato y esto es una estrategia de anticoagulación que nos va a permitir de una manera segura, eficaz y de muy bajo costo sostener una anticoagulación adecuada en estos pacientes que estamos en terapia de soporte renal. Entonces, les quería comentar cómo funciona la anticoagulación con citrato. Su mecanismo de acción es que, teniendo en cuenta que la coagulación es calcio dependiente, el citrato al unirse al calcio ionizado lo quela y por lo tanto este no va a estar disponible para formar el coágulo y así inhibe la formación de fibrina y la agregación plaquetaria. Nosotros en la Fundación Cardioinfantil usamos el prismocitrato 18 y para hacer la reposición del calcio utilizamos generalmente una reposición al 100%, buscando un objetivo de calcio ionizado del paciente que esté aproximadamente entre 0,9 y 1,3 milimoles por litro. La parte de la toma de las muestras la tomamos a la hora de haber iniciado la terapia, la tomamos como una vez por turno y asimismo si hacemos algún cambio en las dosis, pues también hacemos los ajustes pertinentes. Sabemos que con la dosis de nuestro prismocitrato de 18, la anticoagulación regional la logramos con calcios iónicos menores de 0,5 milimoles por litro y para lograr esto usamos una dosis que va entre 3 a 6 milimoles por litro de este prismocitrato. Nuestros
como nuestra experiencia, y esta experiencia está documentada en 2 artículos fundamentalmente. Un artículo que está publicado en Pediatric Nephrology en el año 2017 por la doctora Mayerly Prada y el doctor Jaime Fernández y colaboradores. Ellos querían ver y comparar la anticoagulación regional de citrato comparándola con la anticoagulación sistémica con heparina, y encontraron que realmente esta anticoagulación nos aumenta la vida útil del hemofiltro pediátrico con una P muy significativa entre 72 horas con el prismocitrato versus 18 horas con la heparina, sin aumentar el riesgo ni de sangrado ni de alteraciones metabólicas. Y luego, pues ya otros estudios de otros colaboradores publicados más recientemente, como el REACH Trial, también encontró los mismos hallazgos que encontramos con nuestro estudio en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, pues esta es una estrategia que nosotros hemos usado y que hemos visto que nos ha servido mucho en nuestros pacientes que requieren terapia de soporte renal. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que definitivamente todos pasamos a anticoagulaciones regionales con citrato y creo que esa ha sido como la evolución de los años, a pesar de que en adultos lavan mucho filtro por ahí. Entonces, si les parece bien, pues pasemos a un ejercicio práctico de tratar de mirar cómo es que estamos haciendo terapias. Entonces, ahí les va un caso inventado de un paciente. Entonces, no sé si la están viendo. Es un niño de 8 años, en peso seco tiene 27 kilos y lo operan de una apendicitis hace 3 días, pero hizo un cuadro de sepsis abdominal y terminó en falla renal anúrica, está sobrecargado hídrico. En este momento, cuando ustedes lo van a valorar, ya está pesando 33 kilos y los laboratorios más recientes dicen que ya la creatinina está en 2,6, el BUN está en 70, el potasio sérico está en 7,8. Además, tiene el inconveniente por su sepsis que tiene las plaquetas en 30.000 y tiene los tiempos de trombina y protrombina prolongados. Más o menos le están aportando 2.100 mililitros al día entre hemoderivados y diferentes terapias antibióticas y soportes que está recibiendo. Entonces, la pregunta es si le creen que a este paciente debería o no tener diálisis. ¿Cuál es la meta que ustedes plantearían para el primer día? ¿Qué tipo de catéter? ¿Qué tipo de bomba? ¿Qué meta de ultrafiltración? ¿Cómo calcularían la anticoagulación? ¿Qué reemplazo de fluidos van a usar? ¿Y cada cuánto van a hacer controles de qué? ¿Y qué hacen con esos controles? Entonces, no sé si alguno quiera empezar. Pueden ir haciéndolo en vivo y lo vamos ajustando. Se los dejo aquí si lo quieren copiar. Entonces el profe Perdomo ya contestó la primera pregunta y él dice que él considera que sí tiene indicación de la terapia de soporte renal sanguíneo. Entonces la segunda pregunta sería, ¿cuál es la meta? Hola, buenas tardes. Dale, es que no estoy viendo, les toca hablar solitos espontáneamente. Dale, Chilecita. Hola, pues voy a intentar aquí responder las preguntas que creo que se borró un poquito la presentación de los datos. Pero bueno, la primera dice, ¿tiene indicación? Pues sí, tiene varios datos para tener indicación. Tiene uno, pues sobrecarga hídrica y por nitrogenados y por paraclínicos, tienen potasio también fuera de metas. Sí, acá Juan David también está diciendo eso. Sobrecarga hídrica, elevación, perfecto, estamos en lo correcto acá con Juan David.
La segunda pregunta, pues metas para el primer día. Pues uno, pues primero plantearse un objetivo en la depuración en el manejo del volumen, plantearse un objetivo diario. Dos, también un objetivo, pues no, objetivos en la depuración tanto de ácidos y de potasio. Entonces, no sé, plantearse cómo está con alteración hemodinámica, que es lo que veo acá que tiene, que está inestable hemodinámicamente y cómo está séptico. De pronto no plantearse eliminaciones muy rápidas para el primer día, tal vez, bueno, acá dice Gina 10%, pero yo para el primer día plantearía 1 o 2% máximo, de acuerdo con Juan David, que es el que está diciendo acá que las metas de 1 a 5%, sí, de acuerdo con 1 a 5%, pero yo para el primer día empezaría más chiquito, pues, por la inestabilidad que tiene el paciente. No sé si alguno va, No sí, sé si exactamente con hablemos de el números, doctor, digamos, perdón, cuánta sobrecarga 1%. tiene, cuánta sobrecarga tiene de líquidos, cuánto necesitan sacar diario, estanúrico, cuánto van a guardar. Pamela puso ahí 6 kilos de sobrecarga. 6 de 27 es qué porcentaje. A ver, 6 de 27, que dice el doctor Perdomo que más de 20%. Él dice, es que él considera que de pronto están siendo demasiado conservadores porque hay una gran sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, Ok, ya Pamela dice entendí. 6 kilos arrancando, ¿cierto? Entonces, Son 20, porque te lo son entregué está muy 22% malo. exactamente lo Exacto. que O sea, está muy sobrecargado. 22% de sobrecarga tiene. Listo. Entonces, si tiene 2, 6, tiene 20% de sobrecarga. Entonces, si le sacaran el 1% de su peso seco, le tendrían que sacar ¿cuánto al día? El cálculo Serían haciendo como 2.7 kilos, litros, más o menos. Eso sería el 10%, ¿sí? Ah, bueno, pues sí, el 1% ya es muy poquito, ¿no? Sí, es que cuando uno ya lo piensa en números, no le cuadra tanto, ¿sí? O sea, No. la recomendación de 1 a 5, si los pacientes están inestables, eso digamos que en principio está bien si uno está medio empezando la máquina, la primera 2 horas, pero es muy poquito. Mira que cuando Yo ya hiciste el cálculo dijiste, no, es como 1 kilo, entonces más bien estás pensando en el 10. Esa es una El cosa. 10% le da exactamente 2.7 litros al día Ujú. de líquido. Lo que pasa es que uno tendría que ver con qué tan inestable De hemodinámicamente acuerdo, está para saber qué tan inestable cuánto se le va a sacar de volumen. y qué Sí, tanto va tolerando a lo largo del día. Por eso ahí la terapia continua sería como lo ideal, me parece a mí, de acuerdo, le pondríamos en algo de este caso. 24 horas para que fuera muy despacio. Sí, de acuerdo. Bueno, en principio entonces tendrían que programar cuánto, si el efluente lo van a dejar a 35 y van a hacer, ¿qué técnica van a hacer? ¿Ultrafiltración o diálisis? ¿O mezcla de cosas? Ay, yo creo que hay que mezclar, hay que hacer hemodiafiltración. Y este es un paciente que podría uno plantearse la opción de mezclas por las características clínicas, está séptico, de acuerdo, hemodiafiltración venosa continua. Listo, entonces ¿cuánto el efluente lo van a poner al máximo o lo van a poner en 25? A 25. Yo creería 30, entre 25 y 30 Bueno, por las ¿cuánto les da eso características del más o paciente. menos? ¿Con el peso seco lo hacen o Eso con es el con el peso? peso seco, ¿cierto? Esa era la pregunta que tenía. Esa es una buena pregunta, porque a veces como gente, Perdomo pelea mucho por eso, porque en principio mucha gente hace los cálculos sobre el peso real, sobre el peso seco, y se les olvida que el paciente lo que es ha ganado peso, pero su peso seco es diferente. Entonces dijeron 30, son 800. Si le pusieran 35, estarían casi en los 1000. ¿Les parece lo redondeamos en 1000? Perfecto, 1000. Ya fácil. De esos 1000, ¿cuántos pondrían en diálisis y cuánto pondrían en ultrafiltración? Miti, miti. 70-30, 60-40, 50-50. a mi tacita. Miti, sí. Sí. Bueno, Sí, entonces, mitad. el profe Fernández está levantando la mano.
me dice esta nota. Sí, Pablito, gracias. Digamos que lo que has mencionado vale la pena hacer varias precisiones. Usar hemodiafiltración no es mezclar terapias. Mezclar terapias es lo que se conoció en la época como el protocolo de Benzeñú. Y era que usted usaba de repente SCUF y después empezaba a usar otra, pero no técnicas simultáneas. Tenga presente que la hemofiltración venosa continua también elimina moléculas pequeñas, no necesariamente porque tenga hipercalemia tendrá que hacerle difusión. Por convección también se va a eliminar las moléculas pequeñas. Entonces el gran determinante en este caso yo le pondría hemofiltración, tiene apendicitis muy seguramente séptico y vamos a poder lograr las metas. Y no necesariamente la difusión es, digamos, es importante en este momento, aunque se puede lograr con la filtración. Otro punto importante acá que yo creo que vale la pena considerar es, creo que es el siguiente punto, el acceso vascular. Es un paciente que tiene 30.000 plaquetas, ¿cierto? Y la pérdida de peso realmente mucho o poquito depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, normalmente no pasamos de 5% al día. Y entre comillas, la dosis depende del efluyente total que calculamos. El efluyente total, si usted multiplica el peso por 30, son 27 por 30, a eso tendría que restarle el ultrafiltrado y tendría que restarle, en este caso, si es hemofiltración, el flujo de reposición o el flujo de convección. Entonces, digamos que tener presente eso, no pase del 5% al día. Y muy importante que sea progresivo. La ganancia de peso o la sobrecarga del paciente no la adquiere en 6 horas o en 12 horas. Muy seguramente lleva 1 o 2 días sobrecargado. Lo mismo que el tema del descenso de azoados, que debería ser entre 20 y 25% para evitar lo que se mencionaba como el síndrome de compresión molar. Gracias. Jaime, muchísimas gracias. Entonces, vamos, ultrafiltración, un efluente más o menos de 1000. Pues podemos transarnos en 5% del peso para empezar. En lo práctico, ¿cuánto programarían entonces para reponer? Dejémoslo por ahora solamente como ultrafiltración, como hemofiltración, para no mezclar con diálisis. Entonces, ¿cuánto tendrían que reponer? ¿Cuánto tendrían que para que pierda, digamos, el 5% que fue la meta que plantearon inicial? Entonces, si hacemos el cálculo con la pérdida del 5%, tendríamos que cada día perdería 1.350, pero a eso debemos sumarle los ingresos que son 2.100 al día. Entonces, sumando la meta de pérdida de 1.350 más 2.100, tendríamos que programar una pérdida total de 1.340. Parece que se te está metiendo un ruido que no sé qué es. Ah, Jennifer tiene abierto el micrófono. Ya. Otra vez, Gina, que no te entendí. Y calculando una pérdida diaria del 5% sería 1.350 cc, pero a eso debemos sumarle los 2.100 que le estamos ingresando. Entonces, para esos 3.450 en 24 horas sería una pérdida de 143 cc por hora. Perfecto. O sea que tendrías que devolver en postdilución de los 1000. De los 1000 tendrías que devolver como 200, como 850. Sí, 857. Perfecto. El profesor Mario ya hizo toda la tarea. Él propone una velocidad de bomba. Ah, el catéter no dijeron. ¿Cuánto querían de catéter? El tamaño del catéter. ¿O cómo lo hacen? Van y buscan
en el aparato. 9 French, dijo Juan David. Juanita prefiere un 11. La velocidad de la bomba que van a poner 10, Pamela. Ah, bueno, sí. Se llama salomónica. No hay 10. Solo había 11 o 9. Tienes que casarte con uno de los dos. ¿El flujo de la bomba que propone Mario les parece bien? ¿Entre 80 y 100? ¿O le pondrían más o le pondrían menos? Juan David también le pondría 100. China también le pondría 9. ¿Ustedes por la casualidad piensan en el tamaño del catéter con la velocidad de la bomba que van a poner? ¿O más bien van y buscan tablas? ¿O más bien lo están haciendo por ecografía para mirar el tamaño que le cabe al vaso que escogieron? Solo por curiosidad quiero saber. Porque de todas maneras entre un 9 y un 11 siempre hay una diferencia. Gina sugiere que medir con eco. Idealmente, sí, idealmente, si hay la opción de que radiología intervencionista le haga la medición por eco, es lo más seguro para el paciente. Perfecto. Muy bien. Pablito, hay una mnemotecnia que usamos con frecuencia Ujú, y es que es 7, 9, 11. ujú. Para menores de 10 kilos 7, de 10 a 30 kilos 9, por encima de 30 11. Por encima de 40 puede usar uno más grande. Medirlo con el ecógrafo de la unidad sería pues, lo ideal para saberlo, pero tengan presente que en los menores de 10 kilos normalmente lo ideal es colocarlo o habitualmente uno busca colocarlo, porque ya un 7 French para la femoral suele ser muy grande. Y el que tenemos ahora, ese es reciente en Colombia hace como un año, el 6, si bien 6.5, también lo colocamos yugular en los menores de 10 kilos. Gracias. Perfecto. De acuerdo. Digamos, en los muy chiquiticos toca el que hay. Y toca ver, ahí sí toca acomodar el vaso al niño, el que le quepa. Bueno, la velocidad de la bomba ya, las metas de ultrafiltración ya las definimos. La anticoagulación, todos van a ser citrato calcio, ¿cierto? Creo que aquí puso Mario que le pondría 120 mililitros de citrato hora, calcio 30 mililitros hora. No sé si todos lo hacen así. Para mí, la dosis de prismocitrato me dio 810. Ok, y el El calcio, prismocitrato 18 que usamos nosotros. Reposición del 100%. listo. En ese contexto Pablito, de este ahí, paciente que está con trombocitopenia y tiempos prolongados, no sé qué tan beneficioso sería que dejáramos infusiones de solución salina. O sea, no anticoagular, quieres decir. Solo lavados. Solo lavado. Ahí me ibas a decir algo. sí, es importantísimo para ustedes hacer ahí varias precisiones. La primera, tiene que mirar qué tipo de citrato tiene en su hospital. Antes, y lo que se hizo en el estudio de Pediatric Nephrology fue con el citrato trisódico de sodio al 4%, que ese traía una cantidad grande de citrato, 130 o 136 milimoles por litro. El actual, que se conoce comercialmente como Prismacitrato 18.0, es un citrato al 0.5%, trae muy poquito citrato, 18 milimoles por litro, o sea, por eso se llama 18.0, entonces de 136 a 18, y tiene también menos sodio. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque con el citrato al 4%, la fórmula y el cálculo que se utiliza es diferente, y la reposición del calcio también se hace diferente a como actualmente se hace. Con el prismocitrato 18.0 hay que usar una dosis estándar de 3 a 4 milimoles por litro, y que depende del flujo de la bomba, y la reposición de calcio post filtro va incorporada, como estaba diciendo Jennifer, a un software que trae la máquina, la máquina que se utiliza, en donde fundamentalmente hay la línea de calcio, es una línea especial, que se llama una línea CA250, que tiene un sensor y detecta la presión en la línea y le está reponiendo. Normalmente se programa o se empieza al 100% de la reposición, y es un calcio puro que entra por el Majurca, por el catéter central. Entonces, lo importante que es que si usted hace anticoagulación regional
con citrato y revierte con calcio, a los 30 minutos tomen calcio pre y postfiltro. Acuérdese que el calcio prefiltro es el calcio del paciente, usted busca normalidad 1, 1, 2, y postfiltro usted busca anticoagular el sistema y no el paciente, por eso se llama regional. Entonces lo utiliza entre 0,2 y 0,4 milimoles por litro como la meta. Eso es muy importante. Ya yo creo que, no sé, en estos 15 años o 17 años que vamos usando el citrato, creo que no hemos tenido que suspender ninguna terapia por alcalosis metabólica, que era un mito urbano que existía, que el citrato induce alcalosis metabólica, que a veces en un paciente renal no está tan mal, pero realmente no obliga a suspender la terapia en prácticamente ningún paciente. Lo que sí es muy importante es que nosotros tenemos menos hipomagnesemia que los adultos, y sí también muy importante hacer un seguimiento del calcio. El tema de los lavados también quiero pues que lo aterrice, porque si ustedes se van a buscar un soporte de evidencia, no lo hay. No hay un soporte de evidencia para los lavados, pues por lo menos publicados. Nosotros con Laura Cuenca estábamos terminando un trabajo de los lavados mecánicos versus anticoagulación, que apenas vamos a hacer análisis de datos. Pero lo que quiero que tengan presentes es que cuando no anticoagulamos y hacemos solamente lavados, hay dos aspectos a tener en cuenta. Número uno, usted diluye no solamente los factores procoagulantes, sino también diluye los factores anticoagulantes, diluye proteína C y proteína S. Y el segundo mensaje es que tenga presente que ese lavado usted lo puede colocar a través o dentro de la bomba, una de las bombas que tiene la máquina, es, que puede ser, y ahí en ese momento pues no requiere ser extraído del paciente, o usted lo puede colocar en bomba externa, y si lo pone en bomba externa debe cuantificarlo dentro del ultrafiltrado que le va a sacar. Entonces, como esos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y Jaime ya fue contestando también el último pedazo, los controles bioquímicos, además de la anticoagulación regional, ¿qué otros controles bioquímicos harían? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué cambios harían si encuentran hallazgos por fuera de los rangos que están esperando? Pues creo que debería hacerse controles, por lo menos inicialmente, dado que pues tenemos trastorno electrolítico frecuentes, por ahí cada 6 horas hasta que estabilicemos. Por lo menos potasio, ¿cuál era otro que teníamos por ahí? Bueno, el potasio principalmente. El BUNC sí lo podríamos medir cada 24 horas y haciendo pues el cálculo de un descenso, como habíamos dicho, del 20 al 30% por día. Y también con eso pues definir si estamos haciendo una terapia de hemodiafiltración, si habría que cambiar la composición del líquido dializante, y también pues los flujos y las pérdidas. O sea, si el bunte bajó demasiado, disminuyes la velocidad de la bomba o del ultrafiltrado. ¿Te entendí? La velocidad de la bomba. De la bomba. Y si el potasio te sale muy bajito, le inicias reposición en las bolsas, ¿sí? Pondría potasio en el dializante. Listo. ¿Qué otra cosa revisarían? Pamela ha mencionado también el seguimiento al filtro. Bueno, en aras del tiempo creo que pues teníamos otro ejercicio, pero creo que lo vamos a dejar pendiente. No sé si profe Perdomo quisiera hacer alguna recomendación final para cerrar, o no sé si Jaime, alguna idea final que nos haga falta. Creo que fue muy interesante y estuvo muy divertido. Estuvo un poco largo, pero creo que... Excelente, un aprendizaje basado en problemas, y nada, mil gracias. Un abrazo para todos. Profe. Entonces, practicar mucho sobre estos cálculos, ¿sí? Entonces vemos cómo la vida real de nosotros es eso. O sea, terminamos de poner el catéter y tenemos una enfermera jefe sacándonos los ojos por menos en la terapia que toca empezarla ya. Entonces, usualmente cuando necesitamos una terapia de reemplazo, es una urgencia vital. Entonces, tenemos que tenerlo absolutamente claro y tener como automatizado las formulaciones, los cálculos de estas cosas.
A mí me llama mucho la atención sobre el comentario que oigo en muchos lados sobre iniciar la bomba de manera lenta. Yo no he entendido bien por qué tienen temor de iniciar las velocidades de la bomba a los flujos necesarios, porque realmente nosotros hacemos una conexión simultánea, entonces lo que le estoy sacando se lo estoy metiendo al paciente, o sea, no tiene por qué generarse ningún tipo de alteración de la volemia. En los niños muy chiquitos es factible que se genere una hemodilución que puede ser leve a moderada dependiendo de lo pequeñito que sea el niño. Entonces, cuando tengan niños menores de 15 kilogramos, tienen que hacer cálculos con base en el volumen de cebado para saber si la hemodilución que se va a producir por el reemplazo de la salida de la sangre con lo que le estamos infundiendo al niño va a ser tolerable o no. Y posiblemente en los niños menores de 10 kilos la necesidad de hacer cebado con glóbulos rojos, por lo menos en la terapia inicial, va a ser casi que absoluta. Y lo mismo para el momento de la desconexión. La desconexión puede ser, o tiene que ser simultánea en los niños chiquitos, porque digamos así, esa tristeza que le da a algunas enfermeras de ver cómo queda sangre en el circuito y en el filtro, entonces se la regresan al niño y para un niño pequeñito el volumen puede ser significativamente alto que lo vuelven a dejar en estado de hipervolemia. En los niños mayores de 15 kilogramos, 20 kilogramos, pues uno puede hacer la previsión para permitir que la sangre se le retorne nuevamente al niño y en los últimos momentos o las últimas horas de la terapia generar un poquito más de balance negativo para dejar el niño un poquito deshidratado, llamémoslo así, y que tolere esa reinfusión del volumen de cebado que, como vemos, las máquinas cada vez lo hacen de manera más eficiente con volúmenes de cebado más poquito, pero para los niños chiquitos es un volumen significativo. Para un niño mayor de 15 kilos que le entren 100 mililitros de glóbulos rojos seguramente no representa más allá del 7% de la volemia, entonces debería ser tolerable si uno ha tomado las previsiones adecuadas. Tener presente, o sea, si ustedes tienen duda de poner un catéter 7 o 9, pongan el 9. Si tienen duda de poner un 7, un 9, un 11, pongan el 11, o si tienen duda de poner un 11 o 13, pongan el 13, porque pues la técnica es la misma. La vía introductora es la misma, el dilatador es lo único que cambia. Entonces, si ustedes tienen la duda, pues váyanse por el catéter más alto, porque cuando empezamos a tener dificultades con los flujos de bomba, entonces podemos llevar a que la terapia se vuelva no tan eficiente como nos gustaría. Y cuando estén usando ultrafiltraciones altas, entonces estar conscientes de qué tanta hemoconcentración se va a generar en el trayecto del filtro para no poner ni flujos de sangre muy bajitos ni ultrafiltraciones muy altas que nos lleven a que la facilidad con que se tape el filtro sea mayor. Profe, mil gracias. Nuevamente, mil gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Ahí sí vamos a hacer la charla de riñón en sepsis que nos quedó pendiente. Muchas gracias.